Pasamos de inmediato a otros temas y les contamos que ayer martes la asambleísta Gisela Garzón presentó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que sea posible sancionar a los legisladores que se vean involucrados en denuncias de violencia de género. La legisladora ha señalado que debido a que la Ley de la Función Legislativa no contempla acción o sanción alguna contra legisladores procesados, incluso sentenciados por violencia de género u otros delitos, es importante que existan reformas. Por ello, con el proyecto presentado se busca asegurar que los asambleístas acusados de estos delitos no puedan seguir escudándose en la autoridad de cargo. Vamos de inmediato con este reporte. Carapa informa. Y el país entero, compañeros, ¿cómo están? Generamos más información desde aquí, desde el Palacio Legislativo, en donde en pocos minutos más la asambleísta Gisela Garzón se pronunciará sobre lo que es la elección de autoridades del tratamiento del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos de inmediato también lo que se da en este recinto legislativo. Violencia de género. Y por eso era importante hacer este antecedente, que no es el único. En octubre del año pasado presenté reformas al Código Penal respecto al femicidio para cambiarlo a feminicidio y hablo de reparación y no repetición. Ese parangón, ese paraguas que se vuelve el COIP, también establece acá. Tiene que haber una no repetición y una reparación que no es económica, pero al menos que quien violentó a una mujer no esté en funciones, no venga acá, no se tome la molestia de siquiera utilizar el espacio para lavarse la cara. Eso no puede pasar en una legislatura. Y cuando vemos otros antecedentes en otras funciones del Estado, el Comité de Ética en este momento no puede sancionar por violencia de género. Lo podría hacer por otras cosas, sí, pero por violencia de género no, hasta que esta reforma pase. Ahora, asambleísta, si bien es cierto, no está la reforma, usted lo acaba de presentar, pero a partir de un informe que se realice en este Comité de Ética, no se puede dar paso a la censura y destitución de un legislador sin esta reforma. ¿No es posible? Digo, hay ambigüedad en el artículo al respecto, porque se habla de sanciones cuando hay, por ejemplo, mal uso de la credencial, se hablan de sanciones cuando se intenta diezmos o cosas por el estilo de los funcionarios, se habla de sanciones cuando no se presentan a las sesiones recurrentemente y no tiene una justificación, y eso se configuraría en el tema de la probidad para ejercer el cargo. Probidad para ejercer el cargo que dice, por ejemplo, mantener el decoro en la vida pública, cosas por el estilo. Pero la violencia hay que llamarle con nombre y apellido, se llama violencia de género, se llama violación, se llama golpe, y hay que ponerle ese nombre para que quede además claridad sobre la sanción. O sea, podría darse, pero hay ambigüedad que hay que clarificar con respecto específicamente. Así es, hay una ambigüedad ahí porque entonces, pongámonos un ejemplo, hay un legislador que está en el medio de un robo, la gente salta, la gente se defiende, está ahí parado. Está irrumpiendo la cotidianidad, está fuera de una cuestión por el estilo. Alguien podría usar y decir, no, estaba generando problema en la vía pública, aunque no sea el caso. Esa ambigüedad tiene que quedar zanjada en el caso de violencia de género con esta reforma. Hablar de violencia de género, ponerle nombre y que no quede en el aire, que no quede sin sanción. Asambleísta, bueno, estamos a pocos días también que se presente lo que es ya el informe final del juicio político. ¿Cómo ven ustedes esto? A la expectativa, con la misma expectativa que tiene el país, o se han presentado las suficientes pruebas para las responsabilidades políticas en el delito de peculado. Se tiene como pruebas la prórroga, por ejemplo, para el tema de los contratos con Amazonas Tankers, es decir, las responsabilidades políticas de no hacer nada respecto a los funcionarios delegados del propio presidente se han configurado como tal. Lo que queda en este momento es esperar que el informe vaya a tono con los requerimientos del país, que también se conjugan en la presentación de estos días. Hemos podido participar en todas las sesiones de la Comisión de Fiscalización donde se ha expuesto la prueba y ha quedado claro por parte de los propios funcionarios del gobierno que el presidente, conociendo de estos casos, no hizo nada, y eso también es importante que quede claro y que el país lo sepa. ¿Ahora el Pleno cree que dé paso también a la censura del primer mandatario? Con base primero en el sentido de patria, que es obligación para quienes estamos en la Asamblea, y luego con el propio curso del juicio político, sí, existen las condiciones, existen las pruebas. Ojalá no le lleguen al valor y a los votos a quienes están dudando, pero en este momento nos queda, sí, a analizar de forma técnica, como han dicho varias bancadas, pero eso lo podíamos hacer también en el curso del juicio político, y aquellos que ahora piden que se evalúe de forma técnica el informe no estuvieron nunca en las sesiones de la Comisión de Fiscalización. Nosotros podemos participar de las sesiones, podemos estar, eran públicas, no estuvieron nunca, ahí podían esclarecer sus inquietudes. Ahora lo que parece es que buscan justificaciones para en su intención de salvar al gobierno. Quiero creer que no. Cuido mucho en asegurar que hay los votos porque esto es muy cambiante. Sí puedo asegurar los votos de mi bancada y por supuesto que la prueba ha sido contundente para este tema. ¿Votación que podría tal vez modificarse por la reestructuración de comisiones? No debería, digo, porque este es un proceso también administrativo al interior de la legislatura.
las comisiones son la forma de especializar las leyes y hacerlas de mejor manera, no son un botín político. Ojalá no las estén usando con ese fin, ojalá el gobierno no esté repartiendo lo poco que queda de patria para alcanzar los votos. Un proceso administrativo al interior de la legislatura no debería significar entonces la compra de ningún tipo de voto ni ningún tipo de conciencia, pero espero que no, porque digo, es un proceso administrativo interno que por supuesto hay intereses legítimos de índole político, pero que no tendrían que confundirse en absoluto con lo que es el juicio político en sí. Y escuchábamos a la asambleísta Gisela Garzón, que se hizo mención a lo que es el juicio político. El presidente Guillermo Lasso ratificó que este 6 de mayo se debería presentar el informe también a la reestructuración de comisiones y que la misma no debería afectar en lo referente a la votación de la censura o no del primer mandatario. Es el informe que le llevamos desde aquí, desde la Asamblea. Ustedes tienen más desde estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte. Y como escuchábamos, la asambleísta Gisela Garzón presentó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que sea posible sancionar a los legisladores involucrados, procesados e incluso sentenciados por violencia de género u otros delitos. Garzón también se refirió sobre el juicio político al presidente Lasso y dijo que se han presentado las pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad. Señaló también estar expectante al informe que debe presentar la Comisión de Fiscalización.